Voy a leer el 25, dice, ¿a qué pues me haréis semejante? Gracias, hermano. O me compararéis, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Al que no tiene ninguna fuerza, hermanos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios. Ese es el Rey de Reyes. No hay Dios como nuestro Dios. Amén. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Él es el único. Amén. Amén. En nuestro caminar, en la vida, tenemos a veces situaciones difíciles, tanto interiormente como exterior. Hay cansancio, hay frustraciones, ya sea por asuntos económicos, enfermedades, situaciones difíciles que nos toca vivir. Pero en todo eso, cuando estamos viviendo esas cosas difíciles en el ministerio, cuando las cosas no resultan como queríamos, cuando en el hogar hay una enfermedad, hay una madre, un padre, un hijo enfermo, no entendemos lo que ocurre, lo que pasa. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué las cosas no se dan si estoy haciendo tu voluntad, Señor? ¿Por qué si yo oro cada día para ganar almas, por qué las cosas no resultan? ¿Por qué no hay almas que se ganan? Estas cosas vienen a nuestra vida muchas veces y nos cansan, nos agotan. Y yo me preguntaba, bueno, en todo esto, ¿qué es la fe entonces? ¿Qué es de mi fe? ¿Dónde está mi fe en Dios? ¿Qué podemos hacer frente a estas situaciones? ¿Cómo puedo enfrentar la enfermedad? ¿Cómo puedo enfrentar las frustraciones en el ministerio? ¿Cómo puedo enfrentar las cosas complicadas que estoy viviendo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Me puedo quejar como lo hizo el pueblo de Israel? ¿Podemos hacer una queja ante Dios y decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Como lo hizo en los capítulos que hemos leído, por ejemplo, en el verso 27 dice, ¿por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿O podemos confiar en Dios y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dos opciones, quejarme ante Dios o darle la gloria a Él y pedir la ayuda solamente a nuestro Dios, porque Él está ahí, porque Él es más grande que todas las cosas. ¿Lo cree? En el contexto de esta palabra, Israel estaba en cautiverio por los babilonios, estaban angustiados, estaban desesperados, porque la vida que llevaban en aquel lugar no era buena para ellos. Pero Dios, a través del profeta, le dice que ya ese tiempo se va a acabar, se va a terminar y viene la liberación para su pueblo. Viene esa liberación, ya pasará toda la angustia, todo el dolor, va a pasar. Viene la alegría, viene el gozo a sus vidas, viene la restauración a sus vidas, viene la liberación a sus vidas. Aunque fue difícil, pero Dios los va a liberar. Vamos a considerar estas preguntas que hemos leído. La primera pregunta dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo.
Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El NBI dice, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ella. Amén. Dios nos deja claro, hermano, que Él es incomparable, que Él es todopoderoso, que Él es Rey de reyes, que Él ordena todas las cosas. Dice que Él cuenta las estrellas y cada una tiene su nombre. Este es el Dios en quien yo he creído, en quien yo he puesto mi confianza y en el cual usted tiene que poner su confianza en todo momento, en toda situación. Cuando esté el problema, cuando esté la angustia, alce sus ojos al cielo y pida ayuda a Dios, porque Él está ahí presente para ayudarle. Él es el Dios todopoderoso, amén, el Dios todopoderoso. ¿A quién me haréis semejante? ¿A quién podemos comparar a Dios? ¿Con las estatuas? ¿Con qué? No hay nadie, hermano, no hay nadie con quien comparar a este Dios. Él es el más grande, y en Él hemos confiado nosotros. En Él han confiado ese grupo de ex musulmanes. Han confiado en este Dios, no en el Dios que ellos creían, sino en el Dios que Él creó todas las cosas. Amén. Dios nos deja claro entonces que Él es más grande. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Qué tremendo este Dios, qué tremendo en el Dios a quien seguimos. Usted y yo hemos sido llamados por este Dios grande, por este Dios poderoso, por este Dios incomparable, hermanos. ¿Está contento de seguir a este Dios? ¿Está feliz de seguir a este Dios? Entonces, hónrele y no se queje tanto, hermano, y busque la ayuda en Dios. Haga que su fe sea real en Dios. Haga que su fe sea real en Dios. Si está triste, si está angustiado, pida la ayuda a Dios. Él es poderoso para poder ayudarle en cada situación. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Todos podemos ver lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho. Todos nosotros, todo se manifiesta por la creación de Dios. Usted y yo somos creación de Dios. Dios nos ha hecho perfecto. Usted puede mover cada mano, cada dedo a la perfección porque Dios lo ha creado. En este Dios hemos confiado, hemos creído. Amén. Dios le dice a su pueblo que no solamente es el creador, sino también el que controla todo lo que sucede. Dios controla todo lo que sucede. Quizá usted dice, sí, yo lo sé perfectamente que Dios tiene el control. Y a veces usamos esta palabra para decir a una persona cuando está con problemas, cuando está con dificultad, y le decimos, no te preocupes, Dios tiene el control. Es una palabra muy usada entre nosotros los cristianos. Pero ¿realmente creemos que Dios tiene el control de todas las cosas? Cuando estoy pasando esa dificultad, ese problema, ¿creo realmente que Dios tiene el control de todas las cosas? La única manera de tener esa seguridad es que podamos confiar realmente en Dios. Que usted esté confiando en su problema y lo entregue en las manos de Dios. Cuando nosotros estábamos en Melilla y queríamos llegar a la gente y no sabíamos cómo llegar a ellos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a compartir, la gente no tiene muchas ganas de escucharnos, pero confiamos en Dios que Él nos llevó a aquel lugar y Dios empezó a hacer la obra. Amén. Porque confiamos en Dios. Él tiene el control. Él tiene los tiempos
para cada cosa. Amén. Muchas veces las cosas que nos ocurren, que nos pasan, los problemas, las dificultades, son para darle la gloria y la honra a Dios. Hay un ejemplo, en la Biblia dice que vemos donde le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o pecaron sus padres? Jesús le respondió, no pecó ni el uno ni el otro, sino para la gloria de Dios, para dar a conocer el poder de Dios en ese hombre. Ese hombre nunca supo por qué había nacido paralítico, pero en ese momento se dio cuenta que había nacido así para darle gloria y honra a Dios, porque Dios lo sanó. A veces pasamos enfermedades, problemas, pero es para que Dios se glorifique en nosotros, para que confiemos completamente en Dios. Amén. La segunda pregunta dice, ¿por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios Dios pasó mi juicio? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? La frase está escondido significa que Dios los ignora, que Dios no estaba tomándolos en cuenta, que Dios estaba lejos de ellos. La frase pasó mi juicio, pasó mi causa, se refiere a las condiciones que ellos estaban viviendo los babilonios, los israelitas en aquel lugar. Estaban sufriendo, estaban pasando calamidades. Los babilónicos eran muy crueles con ellos. Y ellos estaban ahí, ¿cierto? Diciendo, ¿por qué no ven lo que estamos viviendo? ¿Por qué no ven nuestra situación? ¿Por qué no ven lo que estamos viviendo en este momento? Dios, ayúdanos. Pero al parecer ellos pensaban que Dios no lo estaba escuchando. Pero Dios sí escucha las oraciones. Dios escucha cada oración nuestra. El asunto es cuándo Él quiera respondernos, cuándo Él desea responder a nuestras peticiones y cómo Él va a responder a nuestras peticiones. Podemos entender que esto era como un tirón de orejas. Dice, ¿por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel, que mi camino está escondido? ¿Por qué dices que yo no te estoy viendo? ¿Por qué dices que yo no escucho la oración? ¿Por qué dices que yo no estoy atento a ustedes? Si yo soy el Dios Todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué dices que estoy escondido? ¿Por qué dices que no te escucho? Si yo soy Dios poderoso. Podemos entender entonces que Dios está atento a cada situación de nuestras vidas. Aunque no lo veamos, pero Él tiene el control de todo lo que ocurre en nuestra vida. Sea bueno, sea malo, Dios está presente. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y Él sabe cuándo va a solucionarnos o cuánto tiempo vamos a estar en esa situación. Pero tenemos que confiar en Dios. El apóstol Pablo oraba por su enfermedad varias veces, 3 veces específicamente. Pero Dios le dijo, bástate de mi gracia. A veces pedimos, pero a veces no es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo. Debemos encomendar nuestra vida a Dios. Pon tu vida en las manos de Dios y Él va a hacerlo. Él va a estar contigo, te va a ayudar, te va a fortalecer para que puedas caminar delante de Él. La tercera pregunta, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has sabido, hermano? ¿No has escuchado, hermano, de este Dios poderoso? ¿No has sabido las cosas que Él ha hecho? ¿Puede Dios con nuestro problema? ¿Puede Dios con nuestra situación
que estamos viviendo, que me encuentro? La pregunta, ¿no has sabido? Es como si nos dijera, ¿no has tenido ninguna experiencia con Dios? ¿No has escuchado nunca de lo que Dios puede hacer? ¿No has escuchado? ¿No has leído mi palabra? ¿No has visto los milagros que yo he hecho? ¿No has visto o oído las sanidades que yo he hecho en este pueblo? ¿Cómo no puedes confiar en mí? ¿Cómo no puedes creer en mí? Si yo soy el Dios Todopoderoso. ¿No has oído? Es como si dijera, ¿no has escuchado? ¿No has leído en la Sagrada Escritura que Dios tiene el poder, la capacidad de resolver el más complicado problema que hay en tu vida? ¿No has escuchado? ¿Cuántos de aquellos pueden levantar la mano y pueden decir, Dios me ha escuchado, Dios me ha escuchado, Dios me ha sanado, Dios me ha liberado? Dios está presente en cada uno de nosotros. Amén. Si usted tiene esa experiencia de lo que Dios ha hecho en su vida, espero que usted la esté compartiendo con otro. Espero que usted esté hablándole a otro de que Dios es increíble, que Dios es poderoso, que Dios es bueno. Porque Dios hace estas cosas para que le podamos glorificar a Él, para que podamos anunciarle a Él. No es para nosotros solamente, es para que anunciemos las virtudes de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios está con nosotros cada día, Dios le ha guardado. Y si se ha enfermado, bueno, así Dios lo ha permitido, pero hoy está aquí con nosotros. Y si se ha ido, está con el Señor. Es fuerte, pero así es. Si nos morimos, estamos con Dios. Tenemos la seguridad que nos vamos con nuestro Señor. Si usted está seguro, puede dar un aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque tú me has salvado y tengo la esperanza de poder llegar ante tu presencia. No has oído de mi poder, no has oído de lo que yo he hecho. Eso le decía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio muchos milagros, cómo Dios los sacó de Israel, de Egipto, cómo ellos podían dudar de que Dios no los escuchaba, de que Dios no estaba con ellos, que Dios no se interesaba en sus problemas, en sus complicaciones que tenían. Dios estaba ahí. Para confirmar el poder de Dios, el profeta nos presenta 4 atributos de Dios que son piedras fundamentales en nuestra vida cristiana. La eternidad de Dios. Dios es eterno. Dice la palabra en el Salmo 90, dice, antes que nacieran los montes y dieses a la luz la tierra y el mundo, incluso desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú eres Dios. Dios es eterno. Por eso creemos y le alabamos, porque Dios siempre ha sido. La palabra de Dios nos habla de su poder y lo hace refiriéndose a su maravillosa creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, nos muestra su poder. Y por eso Dios puede ayudarnos, porque Dios es eterno, Dios es poderoso. La energía de Dios. Nuestro Dios es inagotable, no es capaz de fatigarse o debilitarse. No hay disminución de energía divina en Él, no hay nada. Él es eterno, es lleno de energía, es lleno de poder, hermanos. Dice el Salmo 121, ni se dormirá el que te guarda, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y así como ha guardado a Israel, también nos guarda a nosotros, nos cuida y nos protege. Él no se cansa, no se va a fatigar, hermanos. La infinidad de Dios, su entendimiento es insondable, su conocimiento y su mente son inescrutables. No se puede investigar ni explorar la mente de Dios. Él es eterno, es infinito.
Ese es el Dios en quien hemos creído. Este es el Dios todopoderoso. Amén. Dios está mucho más allá de nuestras capacidades, pero no está más allá de nuestro conocimiento. Él se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra, a través de su Hijo Jesús. Lo podemos conocer. ¿Ah? Entonces, hermanos, entendiendo todo esto que hemos escuchado, hemos hablado, este Dios es poderoso. Él dice en Isaías 40, 29, 30, 31, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En estos versículos podemos ver nuestra realidad. Nos cansamos, nos agotamos, queremos dejar todo muchas veces, pero Él dice que Él da esfuerzo al cansado. Si estás cansado, si estás agotado, si ya no das más, si en tu trabajo estás hasta aquí, si tu compañero de trabajo, de estudio te es molesto, si tu jefe te es molesto, ya no das más. Dice la palabra que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esto es milagroso. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede multiplicar a alguien que no tiene nada? ¿Cómo puede multiplicar de esta forma? Es un milagro de Dios. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Por más fuerte que sean los jóvenes, se cansan. Por más vigor que tengan, se cansan. Porque las fuerzas son humanas y nos cansamos y nos agotamos. Pero los que confían en Jehová no se cansarán. No se cansarán, hermanos. No nos cansamos porque confiamos en nuestro Dios. El correr y no fatigarse, caminar y no cansarse, quiere decir que es algo sobrenatural. Sobrenatural. Y así es nuestro Dios. Esto se trata de que nunca vamos a tener dificultades, que nunca vamos a tener problemas. Sí vamos a tenerlo. De verdad vamos a tener situaciones complicadas. Pero aún así, Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a dar la fuerza para poder vencer. Amén. Si confiamos en la fuerza de Dios y no en nuestras fuerzas, podemos decir que yo confío en Dios. Si yo pongo toda mi vida en las manos de Dios, puedo decir que yo confío en Dios. Si yo entrego todo lo que hay en mí, yo digo yo confío en Dios. Yo tengo fe en Dios. Tengo fe porque he escuchado lo que Dios ha hecho en muchos hermanos, lo que ha hecho en mi vida, cómo Dios ha actuado y conozco que este poder es el más grande que puede existir en esta tierra. Y en Él podemos confiar nosotros. Amén. Si usted está cansado, si ya no da más con sus fuerzas, Él da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Dios es poderoso, hermano. Nosotros hemos visto cómo Dios ha actuado en la vida. Me gustaría orar, porque yo creo en lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia y en mucho más donde yo he oído del poder de Dios. Me gustaría orar por alguien que está cansado en esta hora, que ya no da más, que está triste, que no sabe cómo salir de una situación complicada, difícil. Me gustaría orar y que pasara acá adelante de una forma ordenada y toda la iglesia va a orar por alguien que está en esta situación. ¿Estamos todos bien? Alhamdulillah.
¿Estamos todos bien? Si estamos bien, damos gracias a Dios. Amén. Yo invito a la iglesia a que se ponga en pie. Espero y confío en el Señor que esta palabra pueda ayudarle para que tenga confianza en Dios. No hemos creído en cualquier Dios. Hemos creído en el Dios Todopoderoso, que reina y vive para siempre. El que creó todas las cosas, el que nos oye. ¿No has oído de mi poder? ¿No has oído de lo que soy capaz de hacer? Confía en mí, ten fe en mí y yo voy a hacer contigo. Esto no es cuento, no es algo que se hace siempre por hacerlo, es porque yo creo en lo que Dios puede hacer. Tengo la seguridad porque Dios está con nosotros. Dios ha bendecido nuestras vidas. Incline sus manos, ponga sus manos hacia adelante y oremos por nuestros hermanos. Dios conoce lo que están viviendo en esta hora, la situación, el problema quizás. Dios lo sabe. Y Dios tiene el control, hermano. Dios tiene el control de todo. Y no es una palabra cliché. Dios tiene el control de todo esto. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo he vivido y lo he dejado siempre en las manos de Dios. Hoy día estoy por un milagro en este lugar. Por un milagro, hermano, que yo no esperaba. Y Dios me trajo hoy día para contarle a usted que Él es el Dios Todopoderoso y que reina para siempre. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres lleno de amor, de misericordia. Tú conoces a mis hermanos que están presentes acá adelante, Señor. Tú conoces su problema, las circunstancias que lo han hecho pasar acá, Señor. Tú les conoces perfectamente, Señor. Tú conoces su corazón. Tú conoces todo de ellos, Señor. Te pido, Dios amado, como el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, el Creador del cielo y la tierra, y todo lo que nuestros ojos pueden ver. Te pido, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús, que tú seas y que les acompañes en la situación que están viviendo, Señor. Y que los saques de esta situación, Señor. Que sean libres de la dificultad que están viviendo, Señor. Sea enfermedad, sea problema, Señor. Rogamos para que tú obres en sus vidas, Señor. Yo creo en ti, Señor. Junto con todos mis hermanos que estamos acá presentes, Señor. Creemos en tu poder, Señor. Sé con ellos, Señor. Ayudando, sanando toda dolencia, toda enfermedad, todo problema, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer, Señor. Y no son palabras simplemente, Señor. Tú lo vas a hacer porque tú eres poderoso, Señor. En tu tiempo tú lo harás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.